Buenos días, compañeros. El día de hoy yo voy a dirigir el compañerismo filosófico y como siempre vamos a comenzar con ejercicios de relajación. Primero vamos a intentar vaciar la mente, vamos a cerrar los ojos y vamos a comenzar a concentrarnos únicamente en nuestra respiración, inhalando y exhalando. No vamos a prestar tanta atención al ritmo en el que lo hacemos, sino que vamos a enfocarnos en cómo el aire entra a nuestra nariz y sale de ella. Vamos a vaciar la mente, ignorando los pensamientos que están ahí, no intentando eliminarlos, sino simplemente no prestando atención a ellos y enfocándonos únicamente en el aire, saliendo, entrando de nuestra nariz, cada uno al ritmo que tenga y pensando únicamente en ello. Vamos a hacer esto hasta que nuestra mente logre ignorar todos los pensamientos que están en ella, solamente prestando atención al aire. Entra, sale. Hacemos esto un momento con los ojos cerrados y después vamos a ir prestando atención a las sensaciones que tiene nuestro cuerpo, qué sentimos, qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, dónde se acumula el estrés, dónde está enfocado. Vamos a sentir nuestra cabeza, nuestros pies, todo nuestro cuerpo, qué es lo que nos está diciendo. Sentimos nuestros dedos, nuestras manos, nuestros brazos, prestamos atención y seguimos respirando. Escuchamos los latidos de nuestro corazón y continuamos. Y ahora vamos a contar hacia atrás lentamente desde el 50 hasta el 0, prestando atención en nuestra respiración, en nuestro cuerpo, dejando todo atrás, únicamente siguiendo a nuestro cuerpo. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40,
39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, poco a poco, vamos a ir abriendo nuestros ojos. Vamos a sentir nuevamente nuestro cuerpo. Si nos dice que nos estiremos, nos estiramos. Si tenemos que bostezar, lo hacemos. Y volvemos poco a poco, un poco más relajados. Y procedo a hacerles la lectura. Se llama Alegoría del carro alado. Y esta comienza así. ¿Cómo es el alma? Requeriría toda una larga y divina explicación. Pero decir a qué se parece es ya asunto humano y, por supuesto, más breve. Podríamos entonces decir que se parece a una fuerza que, como si hubieran nacido juntos, lleva unidos a una yunta alada y a su auriga. Pues bien, los caballos y los cocheros de los dioses son todos ellos buenos, y buena su casta. La de los otros es mezclada. Pero lo que a nosotros se refiere, hay, en primer lugar, un conductor que guía una yunta de caballos, y, después, estos caballos de los cuales uno es bueno y hermoso, y está hecho de esos mismos elementos, y el otro de todo lo contrario, como también su origen. Necesariamente, pues, nos resulta difícil y duro su manejo. Y, ahora, precisamente, hay que intentar decir de dónde le viene al viviente la denominación de mortal e inmortal. Todo lo que es el alma tiene a su cargo lo inanimado y recorre el cielo entero, tomando unas veces una forma y otras otra. Si es perfecta y alada, surca las alturas y gobierna todo el cosmos, pero la que ha perdido sus alas va a la deriva, hasta que se agarra a algo sólido, donde se asienta y se hace con cuerpo terrestre que parece moverse a sí mismo en virtud de la fuerza de aquella. Este compuesto, cristalización de alma y cuerpo, se llama ser vivo y recibe el sobrenombre de mortal. El nombre de inmortal no puede razonarse con palabra alguna, pero no habiendo visto ni intuido satisfactoriamente, nos figuramos a la divinidad como un viviente mortal, que tiene alma, que tiene cuerpo, unidos ambos de forma natural por la eternidad. Pero en fin, que sea como plazca a la divinidad
y que sea estas nuestras palabras. Consideramos la causa de la pérdida de las alas y por la que se desprende el alma es algo así como lo siguiente. El poder natural del ala es levantar lo pesado, levantando hacia arriba, hacia donde mora el linaje de los dioses. En cierta manera, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, es lo que más unido se encuentra a lo divino, y lo divino es bello, sabio, bueno y otras cosas por el estilo. De esto se alimenta y con esto crece, sobre todo, el plumaje del alma. Pero con lo torpe y malo y todo lo que es contrario se consume y acaba. Por cierto que Zeus, el poderoso señor de los cielos, conduciendo su alado carro y marchando en cabeza, ordenándolo todo y todo ocupándose. Le sigue un tropel de dioses y de demones ordenados en 11 filas, pues Hestia se queda en la morada de los dioses, sola, mientras todos los otros que han sido colocados en número de 12 como dioses jefes van al frente de las órdenes a cada uno asignados. Son muchas, por cierto, las beatíficas visiones que ofrece la intimidad de las sendas celestes, cami- caminadas por el linaje de los felices dioses, haciendo que cada uno lo que tiene que hacer y siguiendo seguidos por lo que en cada caso quisiera y pueda. Esta Está lejos la envidia de los coros divinos, y sin embargo van festejándose a sus banquetes, marchan hacia las empinadas cumbres, por lo más alto del arco que sostiene el cielo, donde precisamente los carros de los dioses, con el suave balanceo de sus firmes riendas, avanzan fácilmente, pero a los otros les cuesta trabajo, porque el caballo entreverado de maldad gravita y tira hacia la tierra, forzando la auriga que no lo haya domesticado con esmero. Allí se encuentra el alma con su dura y fastidiosa prueba, pues las que se llaman inmortales, cuando han alcanzado la cima, sali- saliéndose fuera, se alzan sobre la espalda del cielo y al alzarse se las lleva el movimiento circular de su órbita y contemplan lo que está del otro lado del cielo. A ese lugar supraceleste no lo ha cantado poeta alguno de los de aquí abajo, ni lo cantará jamás, como merece. Pero es algo como esto. Ya se ha de tener el coraje de decir la verdad, y sobre todo cuando es de ella la que se habla, porque incolora, informe, intangible, esa esencia cuyo ser es realmente ser, vista solo por el entendimiento, piloto del alma, y alrededor de la que cree el verdadero ser, saber, ocupa precisamente tal lugar. Como la mente de lo divino se alimentaba de un entender y saber incontaminado, lo mismo que toda alma que tenga empeño en recibir lo que le conviene, viviendo al cabo, al ser, se llena contento y en la contemplación de la verdad, encontrar su alimento y bienestar, hasta que el movimiento en su ronda la vuelva a su sitio. En este giro, tiene ante su vista a la misma justicia, tiene ante su vista a la sensatez, tiene ante su vista a la ciencia, y no aquella a la que su propio la génesis, sino la que de algún modo es otra al ser otro, como ese otro que nosotros llamamos entes, sino a esa ciencia que es lo que verdaderamente es ser. Y, y habiendo visto de la misma manera todos los otros seres de la verdad son, y nutrida de ellos, se hunde de nuevo en el interior del cielo y vuelve a su casa. Una vez que ha llegado,
El cochero detiene los caballos ante el pesebre, les echa pienso, ambrosia, y los abreva con néctar. Tal es, pues, la vida de los dioses, de las otras almas. La que mejor ha seguido al dios y más se le parece, levanta la cabeza de la auriga hacia el lado exterior, siguiendo en su giro los movimientos celestes, pero solivantada por los caballos apenas se alcanza a ver los seres. Hay algunos que a ratos se alzan, a ratos se hunden y, forzada por los caballos, se ve unas cosas sí y otras no. Las que, deseosas todas las alturas, siguen adelante, pero no lo consiguen y acaban sumergiéndose en ese movimiento de las arrastras, pateándose y amontonándose, al intentar ser unas más que otras. Confusión, pues, y porfias supremas fatigas donde, por torpeza de los aurigas, se quedan muchas renqueantes y a otras muchas se le parten muchas alas. Todas, en fin, después de tantas penas, tienen que irse sin haber podido alcanzar la visión del ser. Y una vez que se han ido, les queda solo la opinión por alimento. Él, porque este empeño por divisar dónde está la llanura de la verdad, se debe a que el pasto adecuado para la mejor parte del alma es el que viene del prado que allí hay, y el que la naturaleza del ala que hace ligera el alma, de él se nutre. Bueno, y pues esa fue la lectura. Y pues a partir de ella quisiera pedirle a mi compañero Saki que nos dijera qué fue lo que él rescató de esta lectura. Bueno, la idea principal, ya sea su propio análisis, su interpretación, o pues lo que haya podido rescatar. Yo puedo rescatar que el alma, bueno, que los seres vivos es un conjunto entre el ser, o sea, un cuerpo, y pues el alma que no puede ser, digamos, hasta cierto punto inmortal porque no se concebiría como que nosotros somos inmortales, sino de que somos personas mortales. Compañera Daniela. Que el ser humano siempre está buscando la calma, al igual que su alma. Compañera Katia. Pues retomando un poco lo que decía Sajid, también me llamó la atención que pues el ser humano está dividido por un ser físico y quizás apela mucho a lo espiritual, esta parte del alma, y que busca de cierta manera nutrir el alma. Compañera Yamile. Ah, bueno, yo lo vi tal vez de un poco más objetiva porque yo pensé en la forma en que antes se intentaba dar el sentido a lo que es el ser humano y cómo para ellos existía lo que podría ser un alma y cómo esta hacía, esta era como su propio ser individual que luego volvía al ser humano en sí. O sea, el ser humano no escogía un alma o algo así, sino que el alma era el ser humano, algo así. Bueno, compañero Sajid, ¿qué es el alma? ¿A qué le podemos decir? ¿Es mortal? ¿Es inmortal? ¿Y qué se diferencia de lo físico? Yo podría decir que el alma es algo que se supone tenemos los mortales, y a diferencia de lo físico, pues pienso que es algo que es intangible, o sea que no es algo que podemos tocar o tener, digamos, con nuestros sentidos o a veces pues ver.
yo diría que es algo intangible. Compañera Katia. Igual, o sea, siento que también desde la religión se apela mucho a esta parte del alma y más como, sí, como una parte del cuerpo, pero no como algo que veas, sino algo que está ahí, pero que no lo puedes ver ni tocar, como decía Sajid. Y pues yo creo que igual viéndolo desde un punto de vista de la religión, pues dicen que el alma es inmortal y precisamente apelan a una posible resurrección mediante las almas que se han ido justamente al cielo. Compañera Daniela. Pues coincido con mis compañeros, es algo que con nuestro crecimiento de alguna u otra manera pues nos han dicho que está. Sin embargo, nosotros no es como que podamos ahorita decir, no, pues es que mi alma está en este lugar o está aquí, porque es algo que es intangible y pues de igual manera podría decir que es algo inmortal. Compañera Yamile. Bueno, pues el alma es algo intangible y yo pienso igual que Katia, es inmortal. Ok. Y el texto nos habla también de un ser, que es el verdadero ser. Y quisiera saber qué es lo que ustedes entienden por el ser del verdadero ser, cuál creen que es, eh, cómo saben que está ahí, cómo creen que se delimita. Compañera Yamile. Pues a mí me llamó la atención como en el texto decía que buscaba la sensatez y que buscaba la verdad, algo así, y que entonces me hizo pensar que lo ven como algo muy puro, ¿no? Como algo que tal vez no tiene segundas intenciones, que es, que busca su propio camino, o sea, sus propósitos. Entonces yo pienso que con eso se refiere al verdadero ser, como algo que no, tal vez podría decirse que no tiene malicia, algo que es este recto, podría ser. Compañera Daniela. Pues algo similar, que es algo que ya tiene como todo establecido, qué es lo que va a hacer. Igual lo tomaría como algo muy formal, algo que simplemente existe, o para cumplir sus propósitos, lo que ya tiene predicho que tiene que hacer. Y pues creo que nada más. Compañera Katia. Yo siento que va más a la esencia, porque es esta parte que es igual, o sea, cumple con todo este ser de que no, también lo relaciono mucho con el alma, pero por ejemplo, ahorita hablar del ser es la esencia es tu forma de ser, pero que de una forma muy pura, que no está corrompida, que es simplemente, no sé cómo explicarlo, es como esta parte natural de ti, o sea, que nace de ti y que, como decía Yamilet, pues no tiene ninguna malicia, todavía no está corrompido. La forma en que llevas, en que transformas tu esencia en la forma en la que eres, eso sí ya empieza a estar un poco más corrompido y un poco más movido para que tu forma de ser encaje. Compañera Sajid. Yo coincido con mis compañeras, pienso que pues el ser es como algo puro, algo que pues igual es intangible, pero como que tiene una naturaleza, digámoslo así. Yo lo asimilo más con lo que tiene que ser el alma. Entonces puede ser como esa alma natural o ese conjunto de cosas que son como naturales y pues no tienen como
un propósito, digamos, hasta cierto punto malo en sí, sino de que es algo puro y que pues no ha estado profanado por nada ni por nadie. ¿Cómo sabemos que algo es puro? O sea, ese ser, como verdadero ser, mencionan mucho que es algo puro. Y en la lectura, inclusive se relaciona con lo alado, con los dioses. Ese ser como verdadero ser se asemeja con una presencia, no se dice, pura también muchas veces. ¿Qué es lo que podemos decir que es puro y qué es lo que podemos decir que no lo es? Compañera Daniela. Pues pienso que primero podría conocer como empezar por los conceptos que ya conocemos. Si está relacionado la divinidad, pues también sabemos que ellos, por lo que sabemos, es que ellos tienen las acciones que hacen siempre son como con un fin bueno, con un fin de ayudar, de salvar, de siempre dar como lo mejor a los seres mortales. Y entonces pienso que lo puro podría ir relacionado hacia esta parte, hacia lo bueno, que es lo que sabríamos que es pues puro, que es como lo bueno, lo que siempre va a traer un beneficio para todos y no algo que pueda perjudicar. Compañera Katy. Igualmente, pues diría que es algo que no trae un perjuicio para los demás, pero también diría que a veces no estamos buscando como que nuestro ser, no, sí, lo tenemos que adaptar a que no perjudique a los demás, porque no podemos hacer exactamente como somos estando con otras personas, porque pues puedes llegar a incomodar, ¿no? Y siento que a veces esta pureza va más igual a lo natural, a lo que no tiene nada, am, pues sí, a lo bueno, pero siento que es más lo bueno para la persona, o sea, y viéndolo desde la divinidad, pues siento que ellos decían mucho de la pureza porque era algo que les nacía hacer en beneficio de los demás, como dice Daniela. Entonces, siento que lo puro es algo que te nace, es algo igual. Yo lo relaciono con lo natural. Compañera Yamile. Pues similar a lo que dijo Daniela, yo pienso que en ese entonces como lo relacionaban a los divinos, a lo que eran los dioses, tal vez lo puro se comprendía como aquello a lo que, bueno, por ejemplo, los dioses eran aquellos que no tenían miedo de sacrificarse por los demás, de que eran los más valientes y aunque también contaban con ciertos defectos, para ellos los veían como pues eso, una divinidad, porque demostraban lo que uno podría ser capaz de hacer, ¿no? Entonces yo creo que está un poco relacionado a eso, a cómo lo que importa es buscar la bondad sobre todas las cosas y buscar que nada ni nadie salga perjudicado. Compañero Saji. Sí, yo coincido mucho con mis compañeras. Diría que pues lo puro es, bueno, yo lo asimilo mucho con algo, digamos, de color blanco, porque es que no está ni manchado ni mancillado por cosas, digamos, exteriores, sino de que así tal y como es, así se muestra ante el mundo. Y muchas veces yo no creo que en un ser lo puro nazca, sino de que muchas veces tiene que mostrarse, hablando como por ejemplo como las personas. Hay muchas personas que consideramos puras, pero ellos no es como que nazcan así, sino de que ya lo tienen dentro y pues lo deciden como mostrar al mundo, haciendo cosas, como dijeron mis compañeras, de buena manera, con un buen fin, con una finalidad de no perjudicar a los demás,
sino de que simplemente pues hasta cierto punto llevar a cabo lo que nosotros consideramos como bueno, aunque creo que la definición de bueno está un poco todavía distante de lo que muchas personas creen, pues creo que lo puro tiene que ver con eso, con llevar a cabo un acto de bondad o algo por el estilo. ¿Existe lo bueno y lo malo? ¿Realmente podemos definir, englobarlo todo en una sola gran categoría? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿No puede haber algo que consideremos malo, que sea puro? ¿No existe pureza en la maldad? ¿No el simple hecho de la maldad es parte de esta dualidad de la vida? Compañera Katia. Pues volviendo un poco a mi concepto propio de pureza, que es esto que no está corrompido y que es un acto natural, pues siento que sí hay pureza en lo malo, porque no te estás guiando por algo que quieres hacer, pero también siento que a la vez no podría, porque esto que quieres hacer también está influenciado por lo que te ha llevado a querer hacerlo. Yo siento mm, que sí podría haber pureza en el acto en sí, en el acto malo en sí, pero no en lo que te llevó a hacerlo. Y pues no, o sea, definitivamente no podríamos llegar a un concepto de bueno y malo en, porque pues como comentábamos la sesión pasada, pues cada quien tiene su propia realidad. Entonces, a partir de esa realidad, lo que yo puedo considerar bueno o malo, alguien más lo puede considerar de otra manera. Para mí lo bueno, pues no sé, sería ayudar a la gente y pues para alguien podría ser, pues no, porque les estás dando todo en las manos, ¿no? Entonces, es esto de que pues alguna vez creo que Sócrates siempre buscaba mucho esto de que no hubiera relatividad en los conceptos, pero hace poco lo comentaba y con mis padres y pues decíamos que es casi imposible decir que los conceptos van a ser así concretos, entonces pues no se puede definir algo así exacto como bueno, como malo, y siempre va a haber esta ambigüedad en la que tanto se basaban los sofistas. Compañeros aquí. Sí, yo coincido mucho con mi compañera, pues yo creo que desde una perspectiva como un poco más crítica y humana, no podríamos englobar así, no podríamos tomar como un cierto número de cosas y ponerlas en una cajita que diga que esto es malo y otro cierto número de cosas y ponerlas en una cajita que diga que esto es bueno, porque simplemente existen cosas que no podemos pues decir o generalizar de que son malas, como estábamos hablando en la clase pasada, cada uno pues ve las cosas de manera pues diferente. Entonces, pues para lo que para mí puede ser muy, muy bueno y decir, oh, pues estoy haciendo acciones buenas, para otra persona pues puede ser muy, muy diferente y decir, no, pues si estás llevando a cabo acciones que perjudican a los demás y por ende pues ya no existe una pureza en ti. Pero creo que todo es como de perspectiva, porque a lo mejor yo me puedo considerar puro, pero la persona que está enfrente de mí o al lado mío, pues puede pensar que la pureza no entra en una de mis, digamos que, características personales. Entonces yo creo que lo bueno y lo malo no está como definido todavía. Nuestro pensamiento como humanos todavía no ha llegado así a definir concretamente qué es bueno y qué es malo. Compañera Yamile. Como decía Katia, pues yo no creo, bueno, al contrario de mi compañera, entonces yo no creo que la maldad tenga pureza, porque siento que va al contrario de nuestro concepto de pureza, bueno, lo que estábamos diciendo nosotros de la pureza,
que era algo que busca la bondad o que busca la verdad. Entonces, tenemos como esta idea de que la maldad es algo que va, que busca como, pues sí, que es todo lo contrario a la bondad, que busca tal vez algo solo para esa persona que lo está intentando realizar. Entonces siento que pierde su pureza al ser algo tan, podría decirse, egoísta o algo así. Sin embargo, yo no pienso que exista lo bueno o lo malo. Me gusta más lo que dicen ciertas personas sobre lo blanco, negro y los grises. Todo es como cierta cantidad de gris, entonces no siempre se puede tener eso en cuenta. Muchos filósofos y pensadores han hablado de eso, de cómo eh, tal vez los actos no deban calificarse en buenos o malos, porque nunca vas a tener la conciencia correcta de si ese acto de verdad fue bueno para una persona o malo para otra. Entonces, es muy difícil calificar las cosas en buenas o malas. Compañera Daniel. Pues pienso que definir algo como bueno o malo igual es muy complejo, porque pues sabemos que, no sé, si hablamos de alguna acción que se va a realizar, para definirla si esa acción fue buena o mala tendremos que analizar como todos los aspectos que llega a influir, porque pues al ser una acción, con el paso del tiempo a cómo la quieres realizar, pues vas pasando por ciertas partes, no sé si llamarlo como es un proceso. Entonces, en cierta manera incluso podríamos decir que, pues como lo han dicho mis compañeros, algo para mí va a ser bueno. O yo puedo estar pensando que voy a realizar algo bueno, sin embargo, para otra persona puede parecer algo malo, tal vez no totalmente malo, pero algo también que no está totalmente centrado en una de estas dos partes. Y aquí va otro punto que yo tampoco podría decir que las cosas buenas podrían estar ya preestablecidas, o sea, tal cual de que esto y esto va a ser bueno o esto otro va a ser malo, porque vuelvo a lo mismo, o sea, las cosas siempre van a tener como una variante. Y respecto a la de la pureza en lo malo, pues ahí se puede decir que no, igual no puedo decir que hay una pureza concreta dentro de lo malo, porque siempre van a haber cosas que pueden cambiar y a nuestro parecer puede ser de una manera, pero igual quien la persona que recibe la acción puede ser de una distinta. Y como ustedes han dicho, lo bueno y lo malo no lo podemos cuantificar en dos categorías absolutas, pero hay veces que lo hacemos. Entonces, ¿en qué creen que está lo bueno? Ya sea elementos como lo es el propósito o la consecuencia. Compañera Katy. Yo siento que normalmente nosotros hacemos algo con una idea, con ese propósito de que la otra persona lo reciba de cierta forma, y es a partir de ahí donde lo calificamos como bueno o como malo, a partir del propósito. Pero yo siento que tendría que ser más a esta parte de la consecuencia, así de que yo pude haber tenido una buena intención, pero si causó algo que le hiciera daño o que fuera todo lo contrario a lo que yo quería causar, pues siento que tendría que calificarse desde la consecuencia, desde qué dejó mi acción para los demás y para mí. Entonces, pues siento que sí, o sea, que estamos acostumbrados a calificar desde el propósito, desde la intención y no realmente verlo desde la consecuencia. Compañera Yamilet. Pues lo que nosotros vemos como bueno o malo es ya algo, yo pienso que es totalmente de nuestra perspectiva, porque pues
lo vemos desde nuestro punto de vista y entonces analizamos si es algo bueno o algo malo según nuestras experiencias o lo que conocemos. Entonces, es difícil a veces concordar con los demás en ciertas cosas. Pero yo creo que como es difícil, no siempre es difícil concordar con los demás porque como todos tenemos esta idea de bondad y maldad, pero para saber, yo había leído una frase hace unos días que decía que las formas de conseguir algo y los fines a los que se llega no siempre van a tener el mismo. Por ejemplo, hay ciertas personas que hacen cosas malas para al final hacer algo bueno o ciertas personas que hacen algo bueno y al final la consecuencia es algo malo, ¿no? Entonces es como subjetivo ver cómo esto puede moverse en la balanza. Compañero Safi. Sí, yo coincido mucho en esa parte de que se tendría que ver también, no dejar de lado como el propósito, si tuviera que elegir como uno de los dos aspectos que tu pregunta incluye, o sea, no dejar tanto de lado el propósito, pero sí como que terminar con esa frase tan famosa que tenemos los mexicanos de que pues la intención es lo que cuenta. O sea, sí está bien como ver que el propósito puede ser como algo bueno, pero muchas veces lo dejamos hasta ahí y no llegamos a lo que, pues lo que, las consecuencias que de nuestras acciones, ¿no? Muchas veces decimos, ah, pues es que lo hice por algo bueno, pero por ende trae, no sé, una consecuencia para alguien o para algo malo. Pero creo que tampoco podría quedar como en definirse entre esos dos aspectos, sino de que coincido un poco más con mi compañera Yamilet de que todo es como subjetivo y depende de la perspectiva que tengamos. Como dicen, muchas veces hay gente que consideramos mala y lleva a cabo acciones muy buenas que traen como consecuencia acciones pues buenas, ¿no? Y a veces en las que digamos que nuestro propósito puede ser muy bueno, pero no sé, perjudicar a alguien, lastimar a alguien, y muchas veces quedamos en que como fue bueno el propósito, la consecuencia tiene que ser buena y la mayoría de las veces pues estamos equivocados. Compañera Daniela. Pues bueno, igual pienso que nosotros solemos adelantarnos a definir que si algo es bueno o malo, pues por lo que pensamos que va a suceder después, por las consecuencias que nos imaginamos que van a pasar después de lo que hagamos. Y pues igual puede ser, bueno, todo esto suele ser cambiante, o sea, nosotros tampoco es como que podamos hacer que pasen las cosas tal cual las imaginamos, porque pues siempre va a haber algo que puede influir y entonces también podría decir que esto no puede estar definido y que siempre nos vamos a basar en nuestras ideas o con nuestra intención para poder decir que si lo que vamos a hacer es bueno o malo. Bueno, retomando todo lo que han dicho, existe lo bueno y lo malo, no podemos decir que es algo absoluto, pero decimos que existe. ¿Por qué tiene que existir esta dualidad? Porque es necesario que nosotros dividamos las cosas en lo bueno y lo malo, porque no simplemente existe un punto medio, porque no vemos las acciones simplemente como acciones. ¿A qué creen que se deba, compañera Yamilet? Yo pienso que es por el orden, ¿no? Como nosotros siempre queremos, bueno, con nosotros me refiero a los humanos, queremos ordenar las cosas y como vivimos en sociedad, es necesario como tener todo bien, yo siento que así como estipulado, ¿no? Como de, hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas cosas que no. Por eso mismo, porque como somos seres humanos, tenemos cierta vulnerabilidad y
como que necesitamos cuidarnos y protegernos. Entonces, cuando vemos algo que atenta contra nuestra vulnerabilidad o que atenta contra nuestra persona, buscamos esta forma de alejarla o de prohibirla. Entonces, ya sea nuestra vulnerabilidad emocional, porque hay ciertas personas a las que, por ejemplo, bueno, a la mayoría que, por ejemplo, no nos gusta que nos hagan algo, que nos digan algo malo, entonces algo es algo irrespetuoso, entonces lo calificamos como malo, ¿no? Algo que nos daña a nosotros lo calificamos como malo, o algo que daña a los demás lo calificamos como algo malo, y entonces esto como que se intenta prohibir. Entonces, yo pienso que lo bueno y lo malo sale más de esta sociedad, porque, por ejemplo, los animales no, no cuentan, aparte de que no cuentan con raciocinio, no califican ciertas acciones como buenas o malas. Para ellos todo se vale y todo está normal, pero nosotros como vivimos en sociedad tenemos que ordenarnos, ¿no? Y tenemos que cuidarnos y protegernos entre todos. Entonces, si vemos que hay algo que no, que es como algo que atenta contra nuestra persona, incluso con nuestra alma, por eso hay tantas ideologías, tantas formas de ver la vida, porque buscamos algo que nos haga sentir bien a todos. Compañera Katia. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Yamilet. Siento que es un orden que creamos desde tiempos primitivos al experimentar lo que hay en nuestro entorno y es más apegado a esta necesidad o sí podría llamarse así de sobrevivir y entonces buscamos todo lo que nos beneficie, todo lo que no nos haga daño, lo que nos haga sentir vulnerables. Y siento que sí, que va desde tiempos atrás en esta búsqueda de estar siempre pues sobreviviendo, de la búsqueda de cambios, pero que todo lleva un orden y que es experimentando el entorno y que sí, o sea, es más que nada por un orden y no tanto como por una calificación, como por etiquetar a las acciones, sino que es más como en beneficio o como una necesidad de mantenernos vivos y de mantener un orden en la sociedad en la que nos movemos. Compañera Daniela. Pues bueno, pienso que eso también puede estar como definido de acuerdo a la perspectiva, porque solemos como denominar algo bueno o malo respecto a si lo das algo o recibes algo. Creo que cuando nosotros, cuando esa acción es hacia nosotros, nos tratamos de delimitar solo las cosas dentro de lo bueno y de lo malo. Pero ya cuando nosotros damos esa acción o hacemos algo hacia otra persona, ahí es donde ya como que tratamos de ampliar más esta parte de que si es bueno, si es malo, o tal vez si llega a existir un punto medio, como que ahí es donde solemos ser más cambiantes. Podemos como tomarnos la libertad de analizar un poco más y decir, no, pues es que lo hice con una intención buena, aunque tal vez al final no resultó como quería, pero o sea, mi intención buena ya estuvo. Y entonces, pues pienso que eso es más como igual de perspectiva, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar, por lo regular cuando hacemos algo, así lo tomamos. Compañero Saji. Yo creo que existe esa como dualidad entre lo bueno y lo malo, porque como dice mi compañera Yamilet, la razón, o bueno, el uso de la razón que tenemos como seres humanos, siempre nos lleva como a organizar esas cosas, ¿no? Y siempre decir que o existe o no existe, o lo haces o no lo haces, o está bien o está mal. Entonces siempre como que buscamos organizar
pues todo en conceptos que podamos como, digamos, hasta cierto punto como nosotros mismos poder definir y crear. Y eso lo vemos no solamente en esto, en lo bueno o lo malo, como lo hemos visto muchas veces en la clase de filosofía también, como que los filósofos buscaban como que también la organización del mundo y qué creaba todas las cosas, cómo se veían organizados, qué era la materia que tenía. Entonces creo que siempre el ser humano ha como que desarrollado esa capacidad de buscar como dos términos que sean, pues hasta cierto punto, digámoslo, algo bueno y algo malo. O sea, siempre que existe algo tiene que existir su contrario, digámoslo de esta manera. Siempre que existe el hacer, pues debe de existir el no hacer. Entonces creo que por eso existe esa dualidad, porque el ser humano así lo ha desarrollado a lo largo de, pues desde su existencia, desde que se creó la humanidad. En este orden, ¿creen que está la pureza? ¿Está lo bueno? Cualidades como pueden ser el orden, la justicia. ¿Creen que podemos definir esto como bueno o como malo? Lo justo, por ejemplo, puede llegar a ser puro. ¿Creen que perjudicar a alguien porque se lo merece puede llegar a ser bueno? Compañera Daniela. Pues esto ya es más complejo, porque hablando, bueno, refiriéndome a la justicia, ahí ya son más personas implicadas, no solo es una, como lo hemos estado analizando un poquito, ¿no? De que hemos estado hablando de hacer una acción, pero simplemente nos estamos refiriendo a solo una persona a quien va a ir dirigida esa acción. En cambio, en la justicia, pues ya serían como más partes de analizar porque hay más cosas implicadas, ¿no? Más personas, más situaciones. Entonces no se podría hablar de una pureza total porque volviendo a lo mismo, para una persona, esta acción podría ser buena, podría traerle un gran beneficio y pues lo va a beneficiar. Sin embargo, para otra, pues no va a ser así, va a ser todo lo contrario. Y pues a pesar de que si es merecido o no, pues la acción mala o lo malo ahí va a seguir estando. Compañera Yamile. Bueno, yo pienso, bueno, es que yo había escuchado hablar de Aristóteles y su teoría del justo medio. No sé si la han escuchado, pero Aristóteles decía que hay dos, como decías aquí, que tenemos dos extremos, por ejemplo, en este caso lo bueno y lo malo. Entonces el justo medio es buscar ese punto en el que pues no se caiga en ningún exceso, porque como dicen, hasta todo lo bueno en exceso es malo y pues lo malo obviamente en exceso es aún más malo. Entonces, como yo pienso que es importante buscar esto, ya sea en cualquier situación, porque por ejemplo en la justicia, todo en exceso es malo, entonces la justicia en exceso también podría ser mala. Entonces es como buscar ese punto en el que tú sepas que no es, no es algo excesivo, que no es algo que se pase de los límites. O sea, tal vez no en sí malo, pero buscar algo que no sea, que se sobrepase. Como que es importante encontrar este punto medio. Entonces, yo pienso que si nosotros creemos en que ciertas situaciones que pasen, como tú decías, que darle justicia a alguien porque se lo merece, eso siento que ya es sobrepasar un límite tal vez porque no tenemos en cuenta
de lo que nos causa a nosotros buscar venganza, ¿no? Entonces, yo pienso que se debe encontrar ese balance entre lo que nosotros consideramos como bueno y malo. Compañera Katy. Yo también apoyo esto de que se busque un equilibrio y que no se caiga en el exceso y a partir de ahí poder, pues no calificar una acción, como tratar de usar lo menos posible esto de que, pues es que obró bien o es que obró mal. Yo siento que pues ver siempre las dos caras de la moneda, tanto quien lo hizo como los implicados y pues quienes recibieron la acción. Y a partir de ahí poder decir, no, pues yo considero que al final nadie resultó dañado, entonces pues no, no sé cómo ponerlo en otras palabras, pero siento que siempre estamos buscando, sí, es cierto que existe esta dualidad y sí es cierto que pues no nos podemos salir de ella porque pues nada puede ser bueno y malo a la vez, ¿no? Porque pues, ¿en qué caería? Entonces, siento que siempre es importante ubicar todo en un punto medio, en lo que Yamilet mencionaba como lo del justo medio y también como antes había mencionado esto de buscar en todo esa tonalidad gris. Compañero Sajid. Sí, no, yo estoy plenamente de acuerdo con mis compañeros. Muchas veces decimos que, pues, ¿quiénes somos nosotros para decir qué es bueno y qué es malo, no? O sea, ¿quién eres tú para juzgar a cierta persona y atribuirle que obró mal o obró bien? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Entonces yo sí creo que, como dice mi compañera Yamilet, el justo medio es algo importante. O sea, lo hemos visto antes muchas veces en la clase de ética que pues el justo medio muchas veces es lo que tendría la obligación de, pues de limitar las cosas, ¿no? Porque no podemos caer en un exceso, pero tampoco de las cosas buenas o malas. Muchas veces queremos como que llegar a ese exceso para estar en la razón, o bueno, lo que nosotros consideramos como razón, pero pues tampoco es como que esté bien porque ya estamos pecando de eso también. Entonces creo que sí se tiene que buscar como esa tonalidad gris entre las cosas, ya que hasta cierto punto para nosotros como seres humanos, pues no nos ha sido difícil llegar a ese punto. O sea, si ya pudimos encontrar que existen cosas que no tienen que ser a fuerzas buenas o malas, sino de que puede existir medias, pues no nos cuesta nada llevar a cabo esa acción de que tenemos que decir que no pueden ser ni tan buenas ni tan malas, simplemente pues hay que aprender a, a cómo interpretarlo y llevarlo a cabo, a pesar de que eso a veces pues sea difícil. Bueno, ahora, compañera Yamilet, ¿me podrías decir qué es lo que te llevas de esta sesión? Bueno, pues yo me llevo todo lo que discutimos sobre el bien y el mal y cómo estos son como dos puntos contrarios que a pesar de que los tenemos así casi estipulados, debemos como tal vez de vez en cuando analizar si de verdad son buenos, de verdad son malos. Y también sobre cómo el alma es algo que también se puede darle algún pensamiento para intentar comprendernos. Compañero Sajid. Yo me llevo toda esta parte que analizamos de lo bueno y lo malo, porque en este momento en el que pues tenemos como tiempo de reflexionar, me doy cuenta de que muchas veces peco de eso, ¿no? De estar diciendo que las cosas son buenas o que son malas y no llegar a analizarlas más. El ser humano como que siempre trata de atribuirle lo malo a ciertas personas y echarle la culpa a
ciertas personas de nuestras acciones. Es algo que creo que tenemos que seguir analizando. Y también me llevo como esa parte de que el alma es algo, pues sí, inmortal y que es algo intangible, que no podemos hasta cierto punto, o que aún no hemos desarrollado la capacidad de verla, de sentirla, pero que queremos creer que es algo puro y que está dentro de nosotros, dentro de los seres vivos. Compañera Daniela. Pues algo similar relacionado a lo bueno y lo malo, que es algo que, bueno, son conceptos de los cuales debemos tener más conciencia, analizarlos un poquito más a fondo, que siempre va a tener otras cosas en las que puede influir. Y respecto al alma, que pues todos podemos coincidir en que es algo puro. Sin embargo, pues tampoco es como que lo podamos asegurar porque al ser algo intangible es algo más complicado. Compañera Katy. Yo creo que yo hoy me llevo más que estar quitándome estas etiquetas de lo bueno y lo malo. Me llevo más el estar buscando la pureza de las cosas, de verlo todo desde, en primera, de formular un concepto de pureza que pues trate de abarcar lo más que pueda, ¿no? Y a partir de ahí, pues analizar el cómo se desenvuelven las personas y cómo me desenvuelvo a partir de la pureza, a partir de estar cuestionando, de estar viendo las dos perspectivas y de siempre de colocarme en este punto neutro, de que normalmente pues nos han enseñado que no existe un punto neutro, sino que es esto o esto y no hay más. Y pues es parte, o sea, sigue siendo parte de la sociedad, pero siento que a partir de ahí podríamos emitir una opinión, ¿no? Entonces, en lugar de hablar por lo primero que vemos, pues deberíamos de sentarnos a analizar y de ahí poder emitir o decir algo. Bueno, y para finalizar, me gustaría preguntarles cómo se sintieron, comenzando por mi compañera o Sajid. Pues yo me sentí muy tranquilo, o sea, me gusta mucho esta sesión que llevamos a cabo. Es como muy relajante saber que pues muchos de mis compañeros piensan al igual que yo y podemos llegar como no a discutir, sino que a argumentar y comparar ciertos puntos de vista. Es muy interesante cómo la gente pues crea sus propias opiniones y las llega a compartir con los demás, y creo que eso ayuda también a la formación de nuestra personalidad. Hoy en día ya no voy a pensar igual, que tengo que clasificar como la sociedad dice, que tiene que ser solamente bueno o malo, sino de que también puedo llegar a ese punto medio y a esa escala de grises que tanto pues nos gustaría que todos llegáramos. Compañera Yamilet. Yo me sentí bien. Pienso que fue interesante hablar sobre estos temas, ya que como que fue tantito diferente de los anteriores que hemos tenido. Compañera Katy. Siento que es un tema que siempre es bueno discutir en todas las etapas de nuestra vida, porque pues nunca vamos a dejar de estar aprendiendo. Y sí, me sentí muy, muy bien de poder agregarle un concepto más, no solo a las acciones como buenas o malas, sino también yo apelo y sigo apelando mucho a la pureza. Entonces me siento muy bien porque agregué algo más para poder emitir mis juicios. Compañera Daniela. Pues me sentí muy bien. Me pareció también muy interesante conocer las opiniones de mis compañeros respecto a lo bueno y lo malo, también en cuestiones de la pureza. Y creo que siempre van a ser cosas muy complejas.
Bueno, pues aquí se termina la sesión del día de hoy, el compañerismo filosófico. Muchas gracias por estar aquí, acompañando a todos nuestros compañeros y enriqueciendo siempre nuestros puntos de vista.